Muy bien, buenas noches. Buenas noches. Vamos a iniciar muy rápido. Perdón, es que andaba ahorita ocupado en algo. Mm, Vamos a ver. Muy bien. Voy a compartir la pantalla. Muy bien, el tema que vamos a ver esta noche es el del divorcio. El pasado vimos el matrimonio. Eh, Vamos a iniciar. Siempre les pregunto cómo van con sus clases, cómo van con sus temas. Este es el penúltimo tema del curso. Ya nomás nos falta el que sigue, que es filiación. Y terminamos y empezamos con los exámenes finales. Entonces, bien abusados, que no les falte nada. Hay disponibilidad de parte nuestra y de la coordinación de ayudarlos en lo que se pueda para que no les falte ninguna tarea y cosas de esas. Si hay dudas, etcétera, está la puerta abierta. Se ve cada caso particular. Bueno, volviendo al tema del divorcio, pues un tema muy importante. Fíjense cómo habla el libro, primero del nacimiento, cómo se registra el nacimiento en el registro civil, todo lo que va generando, y luego todo el tema de herencias, y luego se va al matrimonio, la familia, como base de todo, y luego le da al matrimonio la posibilidad de una disolución a través de esta figura que es el divorcio. Eh, Antes no era permitido, antes la gente se casaba y esta figura del divorcio no era pecado hablar de eso, ¿no? No existía esa posibilidad encuadrada en el marco jurídico para poderlo hacer, aunque la gente se separaba, etcétera, y todas esas cosas, no había esta figura. Y como los he dicho siempre, el Estado siempre tiene que estar preparándose con todas las situaciones de evolución de la sociedad en todos sus aspectos. Entonces tiene que irse preparando con todo para no dejar nada fuera del marco legal y no provocar tanto problema. Y luego se contrapone a veces el Estado porque al generar, por ejemplo, esta figura del divorcio y como muchas otras cosas, bueno, le da viabilidad y le da certeza jurídica precisamente a este acto de divorcio. Pero ¿qué pasa? El divorcio antes era complicado, cada vez se hace más sencillo, cada vez es más fácil, cada vez es más express, etcétera. Entonces, eh, fíjense la problemática que se mete el Estado. Crea la figura del divorcio y efectivamente la gente se empieza a divorciar dentro de este marco legal, ¿sí? Y la gente se empieza a divorciar y empieza a utilizar estos medios este derecho subjetivo que ya está, ¿sí? Para convertirlo en derecho objetivo. Entonces, ¿pero qué pasa? Empieza a haber, o sea, primero esto surge derivado de que había mucha separación, ¿no? En los matrimonios y la gente andaba por sin ningún lado, ¿no? Ya separada. Y lo crea esta figura porque ve que se está generando un problema social muy importante. Entonces crea esta figura y ya.
perfecto, ya está todo encuadrado y todos nos vamos a ir por aquí. Y luego toda la gente se empieza a divorciar y empieza a utilizar esta figura y luego el divorcio necesario y el divorcio express y el divorcio no sé qué y el divorcio no sé qué, o sea, cada vez haciéndolo más fácil, porque se empieza el embudo de hacer un divorcio complicado, se empieza a llenar de situaciones en las que son complejas de arreglar. Entonces, ¿qué hacen? Pues empiezan a crear cosas que sean más sencillas, de hacer como filtros. Ese tipo de divorcio lo hacemos de esta manera, este tipo de divorcio de esta manera, este tipo de divorcio de esta manera, dependiendo de las situaciones que se presenten. Porque al final de cuentas todo cuesta, ¿no? Todo cuesta y se va generando un egreso muy importante de parte del Estado y un impacto social también muy importante. Entonces crea estas figuras. Pero ¿qué pasa ahora? Todo el mundo se está divorciando de una manera muy fácil. Entonces dice, oye, ¿ahora qué está pasando? ¿Ah? No dudo que al rato vayan a decir, ¿sabes qué? Para divorciarte tienes que haber vivido, no sé, 10 años, no sé, 10 años en matrimonio, por ejemplo. Van a empezar ese tipo de cosas a ir frenando un poco esta situación. Es como en otra clase decía, empieza, en el tema de la salud, empieza a haber muchos enfermos, entonces empieza a haber campañas de parte del gobierno porque le está costando mucho atender a estas gentes enfermas, entonces está habiendo campañas para que comas saludable, para que hagas ejercicio, para que todo ese tipo de cosas, para bajarle el costo también, ¿sí? Y todo lo que implica atender a toda esa gente. Entonces, primero que es una cosa, como una solución, pero esa solución después se puede convertir en un problema. Y luego atacas ese problema y ya, se genera una solución y luego se empieza a generar después otro problema. Y así es la evolución, así son las cosas. Así mismo con el divorcio. Se crea una solución, que es el matrimonio, y los empieza a generar un problema y luego ahora creas la solución a ese problema derivado del matrimonio, que es el divorcio. Y así nos vamos, ¿no? Es un pequeño paréntesis que quería hacerles. Muy bien, vamos a entrar en materia. Los sistemas de divorcio y divorcio voluntario. Clasificación de los sistemas. Divorcio por separación de cuerpos y divorcio vincular. Vamos a hablar qué es el divorcio por separación de cuerpos. En este sistema el vínculo matrimonial perdura, quedando subsistentes las obligaciones de fidelidad, de administración de alimentos e imposibilidad de nuevas, pero con imposibilidad de nuevas nupcias. Sus efectos son la separación material de los cónyuges, quien ya no estarán obligados a vivir juntos y por consiguiente a hacer vida marital. ¿Qué pasa? Pues es la gente que se separa, la gente que está casada y que se separa, deciden separarse por alguna situación, se separan, pero eso no significa que ya te puedas casar otra vez. Entonces, ese es el divorcio por separación de cuerpos, así lo nombra el código, el libro, el autor, pero no es otra cosa que es cuando un matrimonio decide separarse físicamente, es decir, me refiero que alguien viva en otro lugar, por ejemplo, y es de común acuerdo. ¿Qué pasa si no es de común acuerdo? Estás abandonando el hogar, ¿sí? Si no es común acuerdo, abandonas el hogar, el centro familiar, y ese puede ser causal de divorcio. El divorcio vincular. La principal característica de este divorcio consiste en la disolución del vínculo, otorgando capacidad a los cónyuges para contraer nuevas nupcias. Dentro de ese sistema hay una división bipartita. O sea, hay una separación física, como el divorcio de separación de cuerpos, pero ya te puedes, ¿cómo se dice? Casar nuevamente. Entonces, esa es la diferencia. El divorcio necesario se decreta por las causales señaladas en las fracciones de la 1 a la 16 del artículo 267 del Código Civil vigente. Déjame oculto esto. Vamos a ver ese artículo, a ver qué es lo que menciona. ¿Qué fue? No me deja. A ver, vamos a ver.
El 267. Sí, ¿verdad? El 267, sí. ¿Sí lo están viendo el código en la pantalla? No, no se ve, nada más se ve la presentación. Ok, qué bueno que me dicen, déjame checar. Muy bien, aquí está el artículo 267. Dice, son causales de divorcio el adulterio debidamente probado de uno de los cónyuges. Pues como ustedes saben, el adulterio es cuando una persona tiene relaciones sexuales con otra persona que no es su esposo o su esposa. Es el adulterio y está penado por la ley. El hecho de que la mujer, número 2, el hecho de que la mujer dé a luz durante el matrimonio un hijo concebido antes de celebrarse este contrato y que judicialmente sea declarado ilegítimo, o sea, que no es de la persona con la que se casó. Es otra causal de divorcio. La propuesta del marido para prostituir a su mujer, no solo cuando el mismo marido la haya hecho directamente, sino cuando se pruebe que ha recibido dinero o cualquier remuneración con objeto expreso de permitir que otro tenga relaciones carnales con su mujer. Está muy claro, ¿no? La incitación a la violencia hecha por un cónyuge al otro para cometer algún delito, aunque no sea de incontinencia carnal. Los actos inmorales ejecutados por el marido o por la mujer con el fin de corromper a los hijos, así como la tolerancia en su corrupción. Padecer sífilis, tuberculosis o cualquier otra enfermedad crónica o incurable que sea además contagiosa o hereditaria, y la impotencia incurable que sobrevenga después de celebrado el matrimonio. Ustedes saben, el sífilis es una enfermedad de transmisión, es venérea, de transmisión sexual. Digo nomás para aclarar eso. Padecer enajenación mental incurable previa a la declaración de interdicción que se haga respecto al cónyuge demente, perdón. La separación de la casa conyugal por más de 6 meses sin causa justificada. Es lo que le digo, a eso me refería de la separación de cuerpos. Si hay una separación, tiene que ser en común acuerdo, porque si hay una separación en la que no hay un común acuerdo, pues va a entrar esta fracción 8 del código 267, donde dice la separación de la casa conyugal por más de 6 meses sin causa justificada, ya es causal de divorcio. La separación del hogar conyugal originada por una causa que sea bastante para el divorcio, si se prolonga por más de 1 año sin que el cónyuge que se separó entable la demanda de divorcio. La declaración de ausencia legalmente hecha o la de presunción de muerte en los casos de excepción en que no se necesita para que se haga esta que preceda la declaración de ausencia. La sevicia, las amenazas o las injurias graves de un cónyuge para el otro. Sevicia es como abusar de alguien excesivamente. No se refiere a abusar sexualmente, a abusar de todo, de ofender, de aprovecharse, de todo eso. A eso se refiere. La negativa injustificada de los cónyuges a cumplir con las obligaciones señaladas en el artículo 164 sin que sea necesario agotar previamente los procedimientos tendientes a su cumplimiento, así como el incumplimiento sin justa causa por alguno de los cónyuges de la sentencia ejecutoriada en el caso del artículo 168. A ver, vamos a ver qué dice el 164 en ese sentido. Dice, los cónyuges contribuirán económicamente al sostenimiento del hogar, a su alimentación y a la de sus hijos, así como a la educación de estos en los términos que la ley establece, sin perjuicio de distribuirse la carga en la forma y proporción que acuerden para este efecto, según sus posibilidades. O sea, que habla
pues de hacerse cargo, no sé, de hacer responsable de que el sostenimiento del hogar persista y que continúe. A falta de esto, es causal de divorcio. En el 9, la separación del hogar conyugal originada por una causa que sea bastante para pedir el divorcio, si se prolonga por más de un año sin que el cónyuge que se separó entable demanda de divorcio. Ah, caray, sí, ya lo habíamos visto. La 9. La declaración de ausencia legalmente hecha o la presunción de muerte en los casos. Ah, perdón, estamos en la 12, ¿verdad? Sigue la 13. La acusación calumniosa hecha por un cónyuge contra el otro por el delito que merezca pena mayor de 2 años de prisión. Haber cometido uno de los cónyuges un delito que no sea político, pero que sea infamemente por el cual tenga que sufrir una pena de prisión mayor de 2 años. Los hábitos de juego o de embriaguez o el uso indebido y persistente de drogas enervantes cuando amenazan causar la ruina de la familia o constituyan un continuo motivo de desaveniencia conyugal. Recuerden, estos son causales de divorcio necesario. Cometer un cónyuge contra la persona o los bienes del otro, un acto que sería punible si se tratara de persona extraña, siempre que tal acto tenga señalada en la ley una pena que pase de 1 año de prisión. Esto nos tocó un caso, yo estuve cerca de un caso, no lo llevé yo, pero lo estaba viendo por ahí, de un matrimonio en el que la esposa era albacea de su familia, o sea, de su familia, sus papás, etcétera, por una herencia. Entonces, el esposo de esta señora empezó a hacer uso de los recursos que pertenecían a esa masa hereditaria. Entonces, empezó a malbaratar algunas cosas, a vender algunas cosas, joyas y cosas que había ahí, etcétera. Y bueno, ese tema, o sea, esta señora no lo sabía, hasta que se enteró, bueno, fue un tema de causa de divorcio. El mutuo consentimiento, o sea, que los dos estén de acuerdo en divorciarse. La separación de los cónyuges por más de 2 años, independientemente del motivo que haya originado la separación, la cual podrá ser invocada por cualquiera de ellos. Las conductas de violencia familiar cometidas por uno de los cónyuges contra el otro o hacia los hijos de ambos o de alguno de ellos. Para los efectos de este artículo se entiende por violencia familiar lo dispuesto en el artículo 323, de este código. El incumplimiento injustificado de las determinaciones de las autoridades administrativas o judiciales a que se hayan ordenado, tendientes a corregir los actos de violencia familiar hacia el otro cónyuge o los hijos por el cónyuge obligado a ello. Son estas las principales causas de divorcio necesario. Entonces, hay que tomarlas en cuenta, hay que aprendérselas, porque algunas de estas van a venir en su examen, seguramente. Por ejemplo. Profe, Dígame. en su materia no hay, por ejemplo, ya que está dando muchas materias que en los exámenes finales se van a quitar y van a poner un trabajo final. ¿En su materia sí va a haber examen? Mire, buena pregunta. Es algo de lo que yo tenía duda. Es que mira, se había dicho que ese tema iba a ser solo para la gente que estaba muy atrasada en sus cosas y que no pudo presentar examen final por alguna situación de fuerza mayor. Hemos estado percibiendo y notando que hay una parte importante del alumnado que está batallando, pero por temas de salud, por el tema del COVID, que se murió un familiar, un tío o ellos mismos, se enfermaron, etcétera. Entonces,
habían dicho en un principio en una junta que tuvimos que eso iba a ser ese tema iba a ser para estas personas que iban ya muy atrasadas en eso. Pero ahorita que tú me estás diciendo eso, a lo mejor yo ya me perdí de algo, lo voy a revisar mañana mismo temprano, porque la señal que yo tenía no era así, era que iba a dar normal el examen, etcétera. Dígame. En las materias que tengo, yo llevo las 6 materias Ajá. y de las 6, 3 me han mandado esa notificación que se cancela el examen final y que va a ser un trabajo y que si quiero generar más puntos, habría que hacer un video y Sí. también hay que hacer otro trabajo. Pero estaba checando y al parecer en las 2 que me faltan, a excepción de la de usted, venía ese comunicado, por eso le preguntaba. Ok. Bueno, déjame lo reviso. De hecho, pusimos en mi aula, yo puse una actividad que es de regularización, no sé si lo vieron. No, nada más viene, bueno, en mi caso, ¿verdad? Nada más Ujú. viene lo que es la clase y la actividad, pero no he visto yo que ponga o que tenga alguna de regularización. Sí, chécalo ahí en mi aula, puse una actividad que se llama regularización, así en la etiqueta azul, y luego viene como una tarea. Y esto es para las gentes que están muy atrasadas, como les comentaba, entonces tienen que hacer un trabajo. Ya no entregame las actividades, las 6 actividades, creo, sino que tiene que hacer un trabajo de esas actividades. Pero es para la gente, pues se llama regularización, es para la gente que iba muy atrasada. Pero lo voy a revisar, lo reviso y yo les mando un mensaje mañana. Mañana temprano les mando un mensaje de cuál es la situación de esta aula. ¿Parece? Ah, ok, sí, está bien. Y gracias por avisarme porque a lo mejor yo pues es que todo el día estoy en otra onda y ya llego ahorita, o sea, yo en la mañana entro para ver pendientes de la escuela y luego ya me voy a otros temas y ya llego en la noche y pues a lo mejor algo se me pasó, ¿no? A lo mejor algo pasó en el día que no me enteré, pero mañana mismo lo reviso. Ok. Muy bien, volvemos a la presentación. Maestro, disculpe. Dígame, adelante. ¿Me puede explicar? Porque estuve buscando el concepto de incontinencia carnal. Eso no lo entendí. Incontinencia carnal es que no tengas relaciones sexuales con tu pareja. Ah, ok. Estuve leyendo. Todavía no termino, pero estuve leyendo una parte. Y Sí, no lo encontré. sí, básicamente es eso. Ok, gracias. De nada. Bueno, es que aquí tenemos que hablar de todo, pues es que, ¿qué hacemos? Muy bien. Divorcio voluntario por mutuo consentimiento, que era aquí estamos en la parte de abajo, que era uno de las, ¿cómo se dice? Era una de las causales de divorcio necesario. El divorcio voluntario, el común acuerdo de las partes. Dice, la ley sobre relaciones familiares. A partir de esta ley, expedida en 1917 por Venustiano Carranza, se logró el paso definitivo en materia de divorcio, al estudiar que el matrimonio es un vínculo disoluble y que por tanto el divorcio, si daba término a dicho vínculo, permitiendo a los divorciados celebrar nuevas nupcias. Antes de esta ley, no te podías divorciar. No estaba encuadrado esta figura del divorcio. Porque había mucha resistencia en eso. Entonces, es lo que le digo, cómo va evolucionando la sociedad. Entonces, tienes que encuadrar todas las situaciones. Entonces, a partir de esta ley, ya se hace posible
disolver el matrimonio con la finalidad de contraer nuevas nupcias. El Código Civil vigente en su artículo 266 reprodujo el artículo 75 de la Ley de Relaciones Familiares que dice: el divorcio disuelve el vínculo del matrimonio y deja a los cónyuges en aptitud de contraer otro. En nuestra legislación vigente se distinguen 4 formas distintas de divorcio: divorcio necesario, divorcio voluntario, separación de cuerpos y la introducción de un nuevo sistema de divorcio voluntario de tipo administrativo. El divorcio necesario tiene su origen en las causales señaladas en las fracciones 1 a la 16 del artículo 267, que ahorita ya lo vimos. Divorcio necesario. El divorcio voluntario de tipo administrativo. Este divorcio facilita en forma debida la disolución del matrimonio por mutuo consentimiento, ya que llenándose ciertas formalidades que menciona el artículo 272, los consortes pueden acudir ante el registro civil para que se levante un acta que dé por terminado el matrimonio. Fíjense nada más. Esto pasa cuando las dos partes están de acuerdo en todo. Cuando están de acuerdo en todo, ¿sí? Entonces tú vas con el juez de registro civil, me quiero divorciar, ciertas formalidades, algunas firmas por ahí, tienen que comprobar algunas situaciones y quedan divorciados. El divorcio voluntario de tipo judicial, se decreta por sentencia dictada por el juez de lo civil o de primera instancia, la cual disolverá el vínculo matrimonial y la sociedad conyugal en caso de existir. ¿Qué pasa aquí? Cuando las partes acuden a un juez es cuando no están de acuerdo en algunas cosas o no están muy de acuerdo en algunas cosas. Hay la voluntad, pero falta que un tercero determine, o sea, en este caso el juez, determine cuál es el camino que se debe seguir. El juez lo que va a buscar es proteger tanto a la mujer como al hombre y a los hijos, ¿sí? Proteger que no se queden desvalidos, que no les falte su mesada de alimentos, y manutención, etc. Entonces, una serie de cosas. Una vez acordadas estas situaciones, en donde interviene el juez, dicta la sentencia de divorcio. Y ya no hay más que hacer. El convenio de divorcio, en el artículo 273, dispone, una vez ratificada la voluntad de las partes en el divorcio, habrá que pasar al convenio de divorcio. Es decir, que tengan hijos o bien que sean menores de edad o que tengan bienes comunes. Es lo que les decía, ya están de acuerdo en divorciarse. Sí, no es que tienes hijos, tienes bienes, hay menores de edad, etcétera, etcétera. Todas esas cosas, por eso tienen que ir al convenio de divorcio para determinar el camino, las cantidades, los tiempos y la forma de atender estos puntos. Los hijos, los menores de edad y los bienes en común. Están obligados a presentar al juez el convenio de divorcio en que se fajarán los siguientes puntos. Número 1, la designación de la persona a quien se han confiado los hijos del matrimonio. Número 2, el modo de subvenir a las necesidades de los hijos tanto durante el procedimiento como después del divorcio. La casa que servirá de habitación a la mujer durante el procedimiento. La cantidad que a título de alimentos un cónyuge deba pagar al otro durante el procedimiento. La forma en que debe dar el pago y la garantía que debe de dar para asegurarlo. La manera de administrar los bienes de la sociedad conyugal durante el procedimiento y la de liquidar dicha sociedad después de ejecutado el divorcio, así como la asignación de liquidadores, previo inventario de los bienes. Es decir, ya te estás casi ya divorciando y falta esta parte de ponerse de acuerdo cómo se va a hacer, y a través del convenio, un escrito, se determina: mis hijos durante el proceso de divorcio se van a quedar con mi mamá. Mi ex esposo
va a seguir manteniéndolos y va a dar tanto dinero, etcétera. Yo como esposa que también trabajo voy a encargarme de esta parte, etcétera, etcétera. Todo tiene que estar cuadrado y todo tiene que estar en ese convenio. Aquí está el divorcio necesario en el derecho comparado. Esto hace una comparación con otros códigos de otras partes del mundo. Por ejemplo, la ley de 1792, código de Napoleón y ley de 1884, código neerlandés, código alemán y código suizo. Esto creo que está en el libro. Me lo traje del libro, si mal no recuerdo. Mala conducta notoria. En el código de Napoleón es adulterio, 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 código alemán, adulterio, adulterio. O sea, antes se llamaba así, código mala conducta, quiero pensar hace muchísimos años, y ahora es adulterio. Abandono durante 2 años, el código de Napoleón no lo contemplaba, el código neerlandés sí lo contemplaba, pero solamente decía malicioso. Código alemán decía abandono malicioso también, y abandono malicioso. Sevicias, que es lo que les decía hace rato, significa abuso de la persona, un abuso extremo de la persona. Excesos y sevicias. Ya vamos viendo causales de divorcio necesario, cómo han ido cambiando o cómo se manejaban en los diferentes países, en los diferentes códigos. Y se fijan, son muy similares, todos son muy similares. Por ejemplo, en a mero abajo, donde dice estado de ausencia durante 5 años y emigración de los casos prohibidos. No lo contempla nadie, más que la ley esa de 1792, eso lo quitaron. Incompatibilidad de los caracteres, o sea, no me entiendo con mi mujer, no me entiendo con mi esposo. Incompatibilidad de los caracteres, me da risa. Ya nadie lo contempla. Y luego, vea qué curioso, este código de suizo, vida en común insoportable. Esa es una causal de divorcio. Vida en común insoportable e incompatibilidad de caracteres. Locura. Esto no lo incluyen. Estudio comparativo histórico del divorcio necesario en la legislación mexicana. Viene de derecha a izquierda, 1870. El adulterio siempre ha sido adulterio. El dar a luz a un hijo ilegítimo, antes no había problema. En 1870, y luego ya aquí ya era causal de divorcio a partir de 1884. LRF significa Ley de Relaciones Familiares, que la comentamos hace un momento. Incitación de un cónyuge al otro para cometer un delito, en todos ha sido siempre causal de divorcio. Corrupción de los hijos también. Enfermedad hereditaria o contagiosa, crónica, incurable, impotencia. Quiero pensar que impotencia sexual. Aquí no había problema, ahora sí ya es una causal de divorcio. Enajenación mental, aquí era una causal de divorcio, antes no. Tu esposa va a estar loca y no pasa nada, o loco y no pasaba nada. Ahora ya es causal de divorcio. Abandono del domicilio conyugal, etcétera. Y aquí vienen todas, ¿no? Es nomás una ilustración para ver cómo muchas de las cosas pues vienen de mucho antes y son persistentes, son consistentes, siguen estando ahí con algunos ligeros cambios. Es lo mismo, es la continuación de eso. Negarse a dar alimentos, el cónyuge obligado a ello. Antes no había problema, ahora sí es causal de divorcio, etcétera. Aquí están estas que seleccionó el autor para comparar
con la legislación mexicana. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Cómo vamos? Todo bien hasta ahorita. Muy bien, qué bueno. Estudio sistemático de las causas de divorcio, es otro de los temas. Delitos causales de divorcio, delitos. Antes era causales de divorcio necesario. Ahora, de esas causales de divorcio necesario, algunas son delitos. Tienen pena, ¿sí? Son penados por la ley. Vamos a nombrarlos. El adulterio como causal de divorcio, siendo el adulterio un delito de orden penal, las pruebas que ratifiquen este delito se pueden presentar ante el juez de lo civil a fin de hacer válida la causal. Para que sea constitutiva de delito y sea castigada penalmente, será solo a petición del cónyuge afectado. Solamente el cónyuge afectado puede promover esa causal. No puede ser la hermana, el hermano, el amigo, a nombre de usted. No, tiene que ser el afectado. Pueden ser actos del marido para prostituir a su esposa, también es delito. Incitación a la violencia hechas de un cónyuge al otro para cometer un delito. Actos inmorales de un cónyuge para corromper a sus hijos o a los del otro cónyuge. Sevicia o amenazas o injurias graves. Acusación calumniosa hecha por un cónyuge contra el otro. Delito cometido por un cónyuge en contra de un tercero. O sea, pues la mayoría de las causales de divorcio necesario son delitos, no todos, pero la mayoría por lo que veo aquí. Características de la acción del divorcio. Enumeración de las características de la acción del divorcio. Es una acción sujeta a caducidad. Es personalísima. Se extingue por la reconciliación o perdón. Es susceptible de renuncia o desistimiento. Se extingue por la muerte de cualquiera de los cónyuges antes de ser ejercitada o durante el juicio. El Código Civil Federal menciona los motivos de extinción en los artículos 278, 279 y 280. ¿Qué quiere decir esto? El primer punto, es una acción sujeta a caducidad. Yo puedo iniciar el proceso, pero si no le doy continuidad, pasará un tiempo determinado y va a caducar. No puedo decir, voy a seguir el proceso. No, vuelve a empezar. ¿Sí? Y pasa muchísimo. Las parejas se enojan, no están de acuerdo, deciden el divorcio, empiezan con el divorcio y ¿qué pasa? Empiezan, o sea, entiéndanme, vamos a ver que son 10 pasos. Dan el paso 1, ¿qué pasa? Se asustan y ¿sabes qué? Mejor no, vamos a seguirle para adelante. Pero ya iniciaste ese procedimiento, ya lo detonaste. Si ya lo detonaste, si no le haces caso, si no lo promueves, si no le das seguimiento, en un tiempo determinado se caduca, ¿sí? Caduca la acción. Otra, número 2, es personalísima. ¿Qué significa? Que solamente ustedes lo pueden promover. O sea, pueden ir acompañados de un abogado, pero ustedes lo tienen que promover. Es a nombre de ustedes. Se extingue por la reconciliación o perdón. ¿Qué pasa? Es lo que les decía. Inician y ay caray, se asustan y todo lo que implica y a veces se asustan no porque, como dicen, sienten lo perdido y dicen mejor no, mejor seguimos juntos, sino también a veces por todo lo que implica un divorcio, los costos, los hijos, todo eso, y ay, sabes que mejor aquí le seguimos, ¿no? Le seguimos y se reconcilian o en su defecto se perdonan y siguen seguir adelante y se extingue. Esas razones extingue el procedimiento. Es susceptible de renuncia o desistimiento. Renuncio al procedimiento que ya inicié, puede ser a la mitad o 3/4 partes, etcétera. Desisto, renuncio o me desisto. Me desisto de la acción a través de un escrito que metes al juzgado, y ya,
se acabó, ¿no? Todos estos puntos es porque ya iniciaste, ya lo detonaste, ¿no? Se extingue también por la muerte de cualquiera de los cónyuges, pues si se muere uno, pues ya no eres divorciado, ahora eres viudo o viuda, antes de ser ejercitada o durante el juicio. Pues si alcanzaste a divorciarte y se muere tu cónyuge, pues ya, bueno, eres divorciado y además eres viudo. Bueno, ya no eres viudo ni eres divorciado, punto. Perdón, el Código Civil Federal menciona los motivos de extinción. Bueno, eso ya lo vimos, eso se los encargo a ustedes que lo vean, porque si no, no vamos a acabar. Caducidad de la acción del divorcio. Por caducidad se entiende en el derecho la extinción de una acción, de una facultad jurídica o de una obligación por el transcurso del tiempo que termine una ley, sin que se pueda evitar esa extinción, interrumpiendo el plazo o suspendiéndolo. En todo procedimiento, compañeros, en todo procedimiento legal que tú inicias, todo tiene términos en el tiempo. No puede ser eterno. Entonces, por ejemplo, una demanda de divorcio, una demanda civil, una demanda mercantil, es demanda, contestación, pruebas, alegatos y sentencia, ¿sí? Entonces, tú demandas, hay un término para notificar al demandado, se le notifica al demandado, ese demandado tiene un término para contestar esa demanda. Si no contesta esa demanda, se entiende por aceptado los temas que se le demandan. Y luego viene el periodo de pruebas. El periodo de pruebas tiene un término también. Si no presentaste pruebas, pues estás aceptando. O sea, todo tiene un término, ¿sí? de tiempo. Y luego los alegatos también tienen un término determinado, un número de días, de semanas, para desahogar las pruebas, y luego otro de los alegatos, y luego ya la sentencia, ¿sí? Todo procedimiento, el que ustedes digan, el que sea legal, tiene un término, ¿sí? Si en ese término tú demandaste y no notificaste al demandado en un determinado, no quiero decirle los términos porque sé que se han modificado y no quiero decirles mentiras, pero si tú demandas y no notificas al demandado su demanda en el tiempo que marca la ley, se pierde la acción, ¿sí? Entonces, ojo con eso. Todo tiene un término. Carácter de personalísimo de la acción de divorcio se entiende por acción personalísima aquella que solo puede intentarse exclusivamente por la persona facultada por la ley. Okay, eso está claro, ¿no? La acción de divorcio se extingue por reconciliación o por perdón expresa o tácita. Los artículos 279 y 280 del Código Civil vigente estatuyen: ninguna de las causas enumeradas en el artículo 267 pueden alegarse para pedir el divorcio cuando haya mediado perdón expreso o tácito. La reconciliación de los cónyuges pone fin al juicio de divorcio en cualquier estado en que se encuentre, si aún no hubiese sentencia ejecutoriada. En el caso particular del proceso de un divorcio, en cualquier etapa del proceso puede llegarse a la reconciliación y cancelar todo lo que se hizo, ¿sí? En cualquier etapa del proceso. En otros procedimientos, en el penal, en el mercantil, eso no sucede. Solamente aquí, hasta donde yo tengo entendido, hasta donde yo sé, es donde se puede, por reconciliación de los cónyuges, poner fin al juicio. Siempre y cuando no se dicte la sentencia, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué aquí es así? Porque siempre se busca, o sea, aquí lo importante es que no se dé el divorcio, eso es lo importante. Entonces, la autoridad busca hasta el último minuto que ese divorcio no se lleve a cabo. Así de sencillo. La acción del divorcio puede ser objeto de renuncia o desistimiento. Solo se puede renunciar a las causas de divorcio ya consumadas. Checar el artículo 267
Código Civil Federal. La acción de divorcio se extingue con la muerte de cualquiera de los cónyuges. La acción de divorcio solo se otorga al cónyuge que no dio causa al mismo. ¿Qué significa esta última parte? La acción de divorcio solo se otorga al cónyuge que no dio causa al mismo. O sea, el cónyuge que vamos a decir que no fue culpable por el cual se está iniciando un proceso de divorcio, ese va a ser dueño, vamos a decir, de esa resolución de divorciados, vamos a decir. Los efectos del divorcio. Divorcio necesario. Efectos provisionales que se producen durante la tramitación del divorcio. Efectos provisionales, en este caso, el juez puede tomar providencias para separar a los cónyuges, como depositar a la mujer si se dice que dio causa al divorcio, confiar la custodia de los hijos a uno de los cónyuges, si se pusieran de acuerdo, o bien, si no lo hubiere, el juez podrá determinar si concede esta custodia durante el procedimiento a uno de los cónyuges o tercera persona. Nuestro artículo 282 es bastante completo si se le compara en general con los códigos civiles europeos o americanos. Sobre este conjunto de medidas provisionales dice así: al admitirse la demanda de divorcio o antes, si hubiera urgencia, se dictarán provisionalmente y solo durante el juicio las disposiciones siguientes: separar a los cónyuges en todo caso, depositar en casa de persona de buenas costumbres a la mujer si se dice que ésta ha dado causa al divorcio y el marido pidiere el depósito. La casa que para esto se destine será designada por el juez. Si la causa por la que se pide el divorcio no supone culpa en la mujer, esta no será depositará sino a solicitud suya. 3. Señalar y asegurar los alimentos que debe dar el deudor alimentario al cónyuge, acreedor y a los hijos. 4. Dictar las medidas convenientes para que el marido no cause perjuicios en sus bienes a la mujer. Dictar en su caso las medidas precautorias que la ley establece respecto de la mujer que quede encinta, o sea, embarazada. 6. Poner a los hijos al cuidado de la persona que de común acuerdo, etc. Ese es un ejemplo de lo que viene, y la ley mexicana es muy preocupada para cuidar esa parte. Un proceso de divorcio necesario puede ser muy feo, muy duro, ¿no? Muy duro para los que están alrededor, los hijos, etcétera. Aunque es la solución, pues puede ser muy dramático, ¿no? Para la familia y los hijos. Entonces el juez tiene que buscar toda esa parte. ¿Y quién fue el que dio la causa? Y luego por eso tú diste la causa. Por ejemplo, el marido dio la causa, pero pues entonces el marido está como enojado, y luego, pero también marido, a ver, tienes que atender a tus hijos, los alimentos, la manutención, etcétera, y pues, ¿por qué yo? Y es un tema, ¿no? Es un tema, no sé si alguien lo ha vivido, a mí me tocó cerca, entonces es complicado, siempre es complicado, unas veces menos que otras, pero siempre es complicado. Dice: efectos definitivos en el juicio de divorcio son desde luego los de mayor trascendencia, porque se van a referir ya a la situación permanente en la que quedarán los divorciados, sus hijos y sus bienes, una vez ejecutoriada la sentencia de divorcio, para lo cual dichos efectos se dividen en efectos en relación a la persona de los cónyuges, efectos en relación a los hijos y efectos en la relación a los bienes de los consortes, o sea, la casa, el rancho, los carros, etcétera, etcétera, los muebles, etcétera, ¿no?
capacidad para contraer nuevo matrimonio, respecto, es parte de los efectos, capacidad para contraer nuevo matrimonio, respecto a la capacidad jurídica de la mujer divorciada en cuanto al derecho de la divorciada para llevar o no el apellido de su esposo, respecto a la capacidad de la mujer divorciada para ejercer el comercio, relativo a los alimentos que deberá pagar el cónyuge culpable al inocente. El divorcio en relación con los problemas fundamentales del derecho familiar. La idea de este capítulo es determinar cómo impacta el divorcio en lo político, en lo ético o moral, el sociológico y lo religioso. En lo político consiste en determinar si el Estado debe tener una injerencia continua en las relaciones del derecho familiar. Claro que tiene que estar el Estado metido ahí, regulando toda esta situación. Es una situación muy compleja y al final, si el Estado no se mete, va a causar un problema social muy grande que al final el Estado le dice que le va a pegar directamente. En lo ético, el problema ético del derecho familiar, con el caso específico del divorcio, partiendo de que el derecho familiar representa un máximo ético, tal parece que el divorcio implica una solución contraria a los principios morales y así es como se le ha considerado. Se ha pensado que el divorcio fomenta la inmoralidad en las relaciones familiares y que viene a constituir un principio de disolución de la familia misma, pero a su vez motivar después la corrupción de los hijos. Entonces, es lo que le decía al principio, es una solución, pero no al 100%. Siempre esa solución funciona al principio, pero conforme se va desarrollando, empieza a generar otro tipo de problemas. Y así es en todo. Así es en todas partes, en todos los procesos. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Algún comentario que quieran hacer al respecto o vamos bien? Pues no, hasta ahorita está todo bien explicado. Muy bien. Está todo bien explicado. Muy bien. Bueno, prosigamos, ya nos queda. Ay, caray, creo que ya me pasé del tiempo. El problema sociológico del derecho de familia se plantea la cuestión relativa a mantener la cohesión doméstica, es decir, lograr una solidaridad estrecha entre las relaciones familiares, según las costumbres, las condiciones de cada pueblo, sus ideas morales y religiosas. Debe ser por consiguiente el derecho familiar la expresión más correcta desde el punto de vista de la técnica jurídica, de la solidaridad doméstica. Aquí hay, con eso terminamos la presentación. Una disculpa, me pasé del tiempo. ¿Qué les iba a decir? Investiguen esta parte, el divorcio incausado. Aquí pueden entrar a la liga. Esta presentación está siendo grabada, entonces pueden entrar. Aquí hay un video también que habla del divorcio, para que lo vean ustedes con más calma. Entonces, vamos a dar por concluida la presentación, la sesión síncrona. Me quedo de tarea revisar esa parte que me comentaba la compañera de que si ya no va a haber examen y que va a ser un trabajo final, yo lo reviso porque sí me quedó la duda, pero mañana en la mañana les estoy informando de eso. Ahí les pongo un examen masivo a todo el grupo para que estemos en el mismo canal todos. Muy bien, señores, ¿algún comentario? Yo solo tengo una duda. Dígame. Estaba hablando de cuando ya se hace la resolución de que ya el juez determina quién ¿Están se queda divorciados? con quién, sí. Ok. Yo quiero saber los porcentajes. Ahí mismo también se dice o eso es en otra parte. Los porcentajes es de acuerdo al número de hijos,
a las edades de los hijos y a las posibilidades económicas del que haya quedado como acreedor para dar los alimentos, por ejemplo. O sea, no hay un como, la ley no habla de un porcentaje en específico, porque es de acuerdo a cada familia. ¿Sí? Si los hijos son menores de edad, pues ellos siguen estudiando, siguen dependiendo al 100% de papá y de mamá. Hay hijos que ya están grandes, que ya trabajan, pero viven en la casa, entonces es otro tratamiento. Si la mamá trabaja, también eso es algo que se considera. Si la mamá no trabaja, también se considera. Entonces, cada familia, cada situación es distinta, es muy particular. Por eso este proceso por eso se llaman también personalísimo, ¿sí? Tienen que las personas, pero es como algo a la medida de cada familia. Y esto es únicamente cuando tiene un acta de matrimonio, o también puede ser cuando están juntos, pero no hay un matrimonio o un acta que diga que son marido y mujer. Eso se le llama concubinato. También se pueden separar, se separan las partes. Primero hay que reconocer que vivieron en concubinato, ¿sí? O sea, hay que determinar y comprobar que realmente vivieron en concubinato por un determinado tiempo, juntos. ¿Cómo lo hacen eso? Hay un procedimiento con testigos, interviene ahí, creo que el juez de barrio, y luego lo ratifican ante alguna autoridad del municipio. Y bueno, ahí ya se determinó que vivieron juntos, que tienen hijos, que generaron bienes, tienen una casa, tienen autos, etc. Entonces, ahí el juez, una vez que eso está determinado, el juez ya no va a pedir, vamos, el acta de matrimonio. Tu acta de matrimonio va a ser como el comprobante de que vivieron en concubinato y se va a dar el mismo tratamiento, como si estuvieran casados. Claro, si hay hijos y toda esta cuestión, ¿no? Ah, ok. Sí, ahorita ya se reconoce el concubinato a los hijos. No sé si tú estabas en la sesión pasada, creo que les comenté, digo, o sea, es un poquito diferente. Una persona que vive en concubinato, creo que a su esposo le pedían en su trabajo comprobar que vive en concubinato. Primero que si estaba casado, no, pues no estoy casado, vivo con otra persona, con mi pareja. ¿Vives en concubinato? Sí. ¿Lo puedes comprobar? Si tienes hijos, sí tengo hijos, para un trámite de seguro de gastos médicos mayores, que la empresa daba a los casados, ¿sí? Entonces decías que no estoy casado, pues sí, pero vivo con una persona, etcétera, etcétera, tengo hijos, como si estuviera casado, pero no estoy casado. Y con esa comprobante del juez de barrio y de algunos testigos y la ratificación ante el municipio, le dieron su seguro de gastos médicos familiar. Hay que comprobar ese concubinato. Ah, ok. Y, por ejemplo, ya ve que actualmente las parejas tienen hijos de uno, hijos de otro, hijos de los mismos. ¿Hay derechos diferentes o son los mismos que están aquí en la presentación que nos mostró? No. Si vamos a suponer, hay una pareja que tiene hijos de uno y de otro y de otro. Mira, cuando tiene los mismos derechos, Pero con el papá que le corresponde o la mamá que le corresponde, por así decirlo. es que mira, es muy buena tu pregunta, es muy buena tu pregunta. Si tú vives vamos a suponer un caso hipotético, tú vives en concubinato con una persona y tú tienes un hijo de él o dos de él, pero aparte tienes otros dos de otra persona.
y ya comprobaste que viviste en concubinato, así de esa manera, ¿sí? Así de esa manera. Es difícil, o sea, es difícil que la persona con la que vivas, al momento de separarse, diga que no se va a hacer cargo de esos hijos que no son de él. Porque ya vivió con ellos, ¿sí me explico? O sea, a la hora de comprobar el concubinato, pues estás diciendo que vives en concubinato, pero es por la familia, no nomás con la pareja, porque tienes hijos. O sea, el vivir en concubinato y tener hijos es lo que le da fuerza al concubinato. Y le da fuerza y le da sentido, y etcétera. Si esta persona reconoce a los hijos como suyos, aunque no sea de él se va a tener que hacer cargo de ellos. Porque ya previamente lo reconoció. Si no lo reconoce, no creo que se vaya a dar ese concubinato. No sé si me explico. Reconocer, estamos hablando de que tengan sus mismos apellidos o Así que es. con el juez diga, ¿sabes qué? Pues son mis hijos, pero nada más por decir que son hijos de mi pareja o de mi esposa o de mi esposo. Así O es. tiene que haber un acta que diga, bueno, fulanito de tal no es hijo, pero lo registraste con tus apellidos, pues ya entra en concubinato. Ya. Está dentro del cuadro y se le va a dar un tratamiento como si fueran sus hijos. Se piensa que él va a querer hacerlo. Es que tengo que revisar esa parte porque si me dejaste pensando, no sé si él pueda decir, yo me encargo de los dos míos, de los otros dos yo no me encargo. Pero Porque, ya te encargabas de ellos, o sea, ya porque primero comprobaste que estás en concubinato. Si no compruebas que estás en concubinato, pues pues vives nomás así, ¿sí? Nomás te juntaste con una pareja, es tu compañero nada más, es tu roomie, como dicen en su cuenta. ok, porque pues igual como quiera a futuro, todas las parejas ahorita ya los matrimonios son así como que express. Sí. Entonces ya llevan hijos grandes registrados con otra persona. Sin Ajá. embargo, no, por X razón no funciona, se van con otra persona, llegan a procrear otros hijos y la otra persona trae otros hijos de otra relación. Sí, Ahí esa es la duda que yo tengo. sí, sí, y es muy buena tu pregunta, es lo que te digo, al momento, si, si, si tú ya vienes de una relación que no funcionó y con hijos, y ya estás dentro de otra relación, hay que ver, a lo mejor o sea, a la hora que tú te vayas de esa primera relación con esos hijos, pues hay que ver con esa persona que dejaste, ¿por qué no se va a estar haciendo cargo de estos hijos de la primera relación? O sea, es una cadena, es un tema de querer. O sea, si yo estoy junto con una persona que ya tiene dos hijos de otra relación, yo digo, ¿por qué la otra persona no se hizo cargo de estos hijos? Bueno, ok, no se hizo cargo, ¿sí? Se olvidó y se fue, ¿sí? A la hora que tú vienes con ellos y yo tengo otros hijos contigo, yo digo así, yo ya me hago cargo de todos, ¿sí? Ya estamos en concubinato, ya se están dando todos los elementos para vivir en concubinato, ¿sí? Reconozco a los hijos tuyos que venían de otra relación, reconozco a los de nosotros, vivo en una casa, tenemos un carro, tenemos dos carros, trabajamos, convivimos, etcétera. O sea, no sé si la persona pueda decir, yo no me hago cargo de ellos, porque no son míos, pero o sea, sí lo puede hacer si no lo reconoció desde el principio. Si desde el principio no reconoce a sus hijos y por buena gente les dio cabida en la misma casa, él desde ese momento está diciendo,
yo no lo reconozco. Los hijos los hijos no se quedan no deben de quedarse sin su atención. Los hijos es lo primordial, es lo que busca el juez, cuidar primero. Pero si no hay nadie que lo reconozca, pues, ¿cómo le hace? Hay un tema de investigación donde se busca a la persona, ya es un delito no dar alimentos, se tiene que buscar a la persona y obligarlo a que dé alimentos a esos hijos. Ya sea el que no es el papá como el que es el papá. Sé que no sucede así, en la práctica no sucede así. A veces, pues el señor se va, imagínate, se va a otro país, simplemente. ¿Ya qué hace? La otra persona, si desde el principio que empezaron a vivir juntos, dijo, yo no reconozco a esos hijos, sí, tráelos para acá, pero no son mis hijos. A la hora de la hora, él va a responder por los que sí son sus hijos. Si desde el principio que hubo esa unión, sí reconoció a esos hijos, ya lo reconoció, ya tiene que hacerse cargo de ellos, como hijos legítimos de las de cuenta. No sé si me explico. Sí, ya lo entendí. ¿Alguna otra pregunta, algún tema? No, por mi parte no. Bueno, los dejo entonces. Muchas gracias por estar aquí. Hay que ponerlos lisos, como les dije. Ahí viene el examen. Nos queda un capítulo. Bueno, voy a revisar ese tema del trabajo, ¿sí? Ya no voy a decir del examen. Nos queda un capítulo nada más. Filiación. Entonces, para que estemos listos. ¿De acuerdo? Ok. Muy bien. Pues buenas noches. Los dejo para que cenen. Ok, buenas noches.